Sean todos bienvenidos a mi canal Mathematical Solutions. El tema que trataremos hoy, que es en funciones, es el de paridad y simetría. Dentro de este tema vamos a hablar un poco del concepto de simetría, lo que viene siendo una función par y lo que viene siendo una función impar, así como algunos ejercicios donde determinaremos la simetría de algunas funciones. Entonces, comencemos. Empecemos hablando un poco de lo que es la simetría. La simetría es un rasgo característico de algunas formas geométricas, como los polígonos regulares o cualquier forma que tenga cierto parecido de una parte con respecto a otra. Por ejemplo, esto que tenemos acá tiene una división de triángulos que son exactamente iguales todos entre sí, o de esta X que tiene este lado que es exactamente igual a este lado que está acá. Lo que indica que esta simetría también nosotros podríamos conseguir en la naturaleza, como por ejemplo en una hoja, donde nosotros observamos que si cortamos esta hoja por la mitad, este lado derecho es muy parecido o exactamente igual a este lado izquierdo, lo que complementa la hoja como totalidad. Podemos también decir el mismo rostro humano, el mismo rostro cuando nosotros observamos podemos, si cortamos por la mitad, ver que esta parte derecha es bastante simétrica o parecida a la parte izquierda. A nivel de matemática, el concepto de simetría se relaciona directamente con la forma que tiene una gráfica, una función en el plano cartesiano. De esta forma se determinan dos aspectos que definen algebraicamente la simetría de la función, y estos dos aspectos son fundamentales y es lo que vamos a estudiar ahorita, que es si la función es par o es impar. En ambas situaciones la función se considera simétrica. Cuando no es par ni impar ya no sería simétrica la función. Vayamos entonces con el concepto de par, que viene siendo una función par. Se dice que una función es par cuando tiene simetría con respecto al eje Y. Veamos un ejemplo. Tenemos acá una función parabólica y podemos observar que este lado derecho, si nosotros colocáramos un espejo aquí sobre Y, se repite prácticamente del otro lado, tal cual como está acá. Entonces es como que esto, si yo pudiera doblar este lado, plegar este lado por el eje Y, lo plego y lo coloco encima de este otro lado, ambas líneas verdes, tanto la de la derecha como la de la izquierda, deberían de poder unirse. Por lo tanto, se dice que la función es simétrica cuando es respecto al eje Y. A nivel algebraico, se puede decir que para cualquier número real x en su dominio, el número menos x está también en su dominio y se cumple lo siguiente, que cuando nosotros sustituimos en la función el valor de menos x, el resultado nos va a quedar como f de x originalmente positivo, ¿sí? Entonces esta es la condición principal que nosotros tenemos que comprobar para determinar si una función es par. ¿Qué nos dice esto? Bueno, sencillamente, si lo vemos acá con esta misma gráfica, si yo sustituyo el x negativo, en este caso vamos a colocar menos 2, y el menos 2, supongamos que nos da este valor, que sería 4 en y. Coloco menos 2 y me daría 4. Si yo coloco ahora el valor de x igual 2 y me vuelve a dar 4, quiere decir que la función, aparte de que es simétrica con respecto al eje y, se considera función par. Entonces vamos a ver unos ejemplos, o mejor dicho, un ejemplo, y pasamos a la siguiente definición. Compruebe que la siguiente función es par. Entonces tenemos acá f de x es igual a x elevado a la 4 más 15. ¿Qué era lo que tenemos que hacer para comprobar que una función fuera par? Sencillamente, donde va el valor de x, vamos a sustituir el valor de menos x y vamos a ver qué nos resulta. Lo que nos debe de resultar es que f de menos x sea igual a f de x. Vamos a ver. Si sustituyo donde va x el valor de menos x, coloco dentro de la función menos x, y donde iba x coloco también menos x, coloco paréntesis para ser un poco más cuidadoso.
todo número que se encuentre elevado a un exponente que sea par, siempre va a dar un resultado que sea positivo. Por lo tanto, esto menos x elevado a la 4 es exactamente lo mismo que yo diga x elevado a la 4, porque el resultado va a ser positivo. Es decir, este menos estaría, digamos que, sobrando acá. Por lo tanto, llego a esta conclusión, x a la 4 más 15. Si nos damos cuenta, este x a la 4 más 15 es exactamente lo que teníamos al principio, x a la 4 más 15, que era o constituía lo que es el f de x. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer la siguiente igualación, decir que este valor f de menos x va a ser igual a este valor, pero este valor que es x a la 4 más 15 es exactamente f de x. Y por lo tanto, por eso hago la igualación f de menos x es igual a f de x y comprobamos que la función es par. Pasemos a la siguiente definición. Tenemos una función impar. ¿Cuándo vamos a decir que una función es impar? Se dice que una función es impar cuando es simétrica, pero ya no con respecto al eje y, sino con respecto al origen. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esta función y si nosotros observamos, el lado derecho de esa función es exactamente igual a este lado que se encuentra acá, pero digamos que se encuentra una relación simétrica respecto al origen, es decir, en forma, digamos que diagonal. ¿Sí? Cuando queremos demostrarlo, digamos que con una ecuación, podemos decir que para cualquier número real x en su dominio, el número menos x también está en su dominio y se cumple lo siguiente. Entonces llegamos a una conclusión que se tiene que demostrar para decir que una función es impar. ¿Y cuál es? Cuando sustituimos el valor de menos x, este valor negativo que observamos acá va a salir fuera de la función y nos va a quedar la función f de x que nosotros teníamos originalmente, ¿sí? Pero acompañada de un negativo que se encuentra afuera de esa función. Y esta es la relación que nosotros tenemos que demostrar para decir que una función es impar. Veamos un ejemplo para poder entender esto. Vamos a comprobar que la siguiente función es impar. Entonces, nuevamente, donde iba x, según lo que acabamos de ver, vamos a sustituir el valor de menos x. Y vamos a tener f de menos x, y donde iba x, en esta parte de la ecuación, vamos a sustituir menos x. Menos x acá, menos x acá, lo coloco siempre en paréntesis para no confundirme al final. Y vamos a obtener esto. Todo número elevado a una exponente que sea impar y ese número como tal, la base es negativa, el número va a quedar negativo, ¿sí? Y este menos por este menos nos va a dar más. Por lo tanto, esto nos va a terminar quedando que f de menos x es igual. Sacamos el negativo afuera de la x porque el 3 es impar, quedó esto, menos por menos quedó más. Esto que está acá, esta relación, se parece bastante a esta que está acá. Sin embargo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esto es negativo, esto era positivo, pero esto era negativo y esto es positivo. Generalmente cuando no nos queda de una que la función es par, como vimos en el ejemplo anterior, nosotros podemos hacer factor común. ¿Y qué nos dice el factor común? Bueno, yo puedo simplemente colocar un negativo y abro un paréntesis y busco los signos que me permiten llegar a esta relación. Entonces, para que me quede x al cubo negativo, si ya yo tengo este negativo acá, sé que x al cubo tiene que ser positivo para que menos por más me dé menos, ¿sí? Y este más que está acá, sé que tiene que ser negativo para que me dé más. Menos por menos me daría más. Entonces, esta relación ya es exactamente esta relación que yo tengo acá, esta función como tal. Entonces yo puedo decir que solamente lo que está en el paréntesis es lo que es igual a f de x y llego a la siguiente conclusión, que f de menos x, es decir, cuando sustituyo menos x, me va a quedar la función f de x, o sea, esto mismo, pero con un negativo que queda afuera. Y por lo tanto, con esto yo demuestro que la función viene siendo impar. Vayamos con ejercicios.
Entonces comencemos con determinar si las siguientes funciones son pares, impares o no tienen simetría. Entonces aquí tenemos tres funciones y comenzamos a ver. No voy a colocar la ecuación para no confundirnos, simplemente con la gráfica. Con la gráfica yo observo que tengo esta función que va de esta forma y de forma, digamos que en diagonal o con respecto al origen, se forma la misma curva. Y como se está formando la misma curva, yo digo automáticamente que la función es impar. ¿Por qué? Porque esa relación es con respecto al origen, no es con respecto a y. De la misma manera vengo y analizo la siguiente función. Veo una diagonal que pase por el origen. Veo que este lado izquierdo es exactamente igual a este lado derecho, solo que en diagonal. Y por lo tanto yo puedo decir que esta función es impar. Ahora, si observo esta eje Y como si fuera un espejo, yo estoy viendo claramente que si yo doblara esta rama y la sobrelapo, o bueno, no sé si está bien dicho esa palabra, coloco esta figura encima de esta, va a coincidir perfectamente. Como va a coincidir perfectamente y la estoy doblando con respecto al eje Y, yo puedo decir tranquilamente que esta función es par. Entonces, resumiendo, impar cuando lo vemos con respecto al origen, tal como el primer y el segundo ejemplo, y cuando es par es cuando lo vemos con respecto al eje Y. Veamos otros ejercicios un poco más algebraicos. Si yo tengo las siguientes funciones, vamos a determinar también si son pares, impares o ninguna de las dos. Tengo esta primera función, f de x es igual a 3x menos 1. Entonces ya sabemos que donde va x, tengo que simplemente sustituir el valor de menos x. Sustituyo menos x, donde va el 3, coloco también menos x. Y lo que hago es simplemente ver cómo me resulta la función. Me va a quedar f de menos x más por este menos me queda menos 3x menos 1. Si llego a relacionar esto con esto, me doy cuenta de que no es exactamente igual. Puedo sacar factor común si deseo. Si saco factor común, saco este menos, abro un paréntesis y veo los signos que me corresponden para que me quede lo de arriba. Entonces, para que me quede negativo, esto tiene que ser positivo. Para que menos por el más me dé menos. Para que esto me quede negativo, también este tiene que ser positivo. Para que menos por más me dé lo que tenía antes, que era menos. Esto que está acá, tampoco, lo que está dentro del paréntesis, tampoco se parece a esto. Por lo tanto, estoy comprobando que la función no es par y tampoco es impar. Por ende, no tiene simetría. Vayamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tengo f de x es igual a x al cubo menos 3x. Entonces, donde tengo x, simplemente voy a sustituir menos x. Entonces voy a colocar aquí menos x, que sería esto. Aquí donde iba x al cubo voy a colocar menos x al cubo. Donde iba x, vuelvo a colocar también menos x. Y tengo ya la primera línea como tal de este ejercicio. Comienzo a observar, tal vez me adelante un poco, que este exponente es impar. Por lo tanto, ya lo habíamos dicho, si es impar, el negativo va a sobrevivir y va a quedar afuera como negativo. Entonces esto va a ser menos por el menos acá, de este lado, nos va a dar más y me queda menos x al cubo más 3x. Básicamente es casi parecido a esto, solo que con signos contrarios. Este es más, este es menos, este es menos, este es más. Entonces, por intuición, tenemos que hacer factor común. Al hacer factor común, me doy cuenta que saco el negativo y abro un paréntesis. Y para que me quede lo de arriba, el signo que voy a colocar de x al cubo es más. Para que más por menos me dé menos. Para que este me quede positivo, tengo que colocar esto negativo para que el menos por el menos, al multiplicarlos, me dé lo de arriba que es más. Esto que tengo dentro del paréntesis es exactamente igual a f de x, a excepción de este negativo, pero ya sabemos que está fuera del paréntesis, por lo cual yo puedo sencillamente sustituir esto que está dentro por f de x y llego a la siguiente relación. F de menos x es igual el negativo que quedó fuera del paréntesis y el f de x que era todo esto, pero lo sustituí de forma resumida por f de x.
Esta relación que tenemos acá es la de una función que es impar. Por lo tanto, esto viene siendo impar. Otros ejemplos. Vayamos con el ejercicio C. Si tenemos x al cuadrado menos un medio y sustituyo donde va x menos x, vamos a tener entonces que esto va a ser f de menos x y donde va x cuadrado menos x elevado al cuadrado, y posteriormente, como este exponente es positivo, el valor de esa x va a dar positivo. Por lo tanto, nos va a quedar esto mismo. Nos damos cuenta rápidamente que x cuadrado menos un medio es exactamente esto, x cuadrado menos un medio. Por lo tanto, yo puedo igualar este f de menos x es igual a esto, que lo sustituyo por f de x. Y nos queda esta relación. Y esa relación automáticamente lo que nos dice es que la función es par. Vayamos con la siguiente. F de x es igual a 1 entre x. Esta es una función racional bastante común, o bastante básica por decirlo así. Donde va x, sustituyo menos x, menos x, menos x. Y sencillamente me doy cuenta que este negativo puede salir aquí afuera del denominador y me va a quedar esto, 1 entre x, me queda con el menos aquí adelante del denominador. Por lo tanto, este 1 entre x es exactamente esto, 1 entre x, y puedo sustituirlo por este f de x. Entonces me va a quedar f de menos x, el negativo que quedó afuera, y el 1x, 1 entre x, que lo sustituí por esto. Esta relación que está acá nos permite decir que la función es impar. Vayamos con el siguiente ejercicio. Si yo tengo f de x es igual a 1 menos x, yo puedo decir que al sustituir menos x, voy a colocar menos x acá y menos x donde estaba la x. Entonces me queda menos por menos más. Es decir, f de menos x es igual a 1 más x. Esto que está acá no se parece en nada a esto. Y nunca, así saquemos factor común, nos va a quedar lo de arriba. Saqué factor común simplemente para que probemos. Si multiplico menos por menos me daría el más. Y menos por menos me daría este más. Esto que quedó aquí adentro del paréntesis no es igual a esto. Por lo tanto, no puedo comprobar que la función sea par ni impar. Y por lo tanto la función no tiene simetría. Entonces estos son algunos ejercicios. Espero que les haya gustado. Vamos a dejar la clase hasta acá. Ya sabes que si te gustó, dale like, comparte y no olvides suscribirte al canal. Estamos acá, nos veremos en una próxima clase y hasta luego.